Muy buenos días, mis y compañeros en general. El día de hoy les vamos a explicar la bioquímica de la fecundación. Somos el grupo 2. Los integrantes son Marco Jara, Rosa Milagros y Luciana Fujita. El contenido de esta explicación, la fecundación, las fases, enfermedades asociadas, conclusiones y referencias bibliográficas. Comenzamos con la fecundación. Bueno, primero su concepto. Debe existir relaciones sexuales en la cual el hombre eyacula en la vagina. Y es importante que la mujer debe estar en sus días fértiles, en el cual el cuello uterino, los orificios tanto internos como externos se encuentran más abiertos, ayudando para la penetración de los espermatozoides. El líquido seminal contiene unos 300 millones aproximadamente de espermatozoides y en la fecundación se realiza por la entrada del espermatozoide al ovocito. Previamente han entrado espermatozoides, los cuales van a nadar y en el camino el 50% muere, así que no todos llegan al final, ¿no? Siguiente. Bueno, para esto necesitamos unas fases. La primera, la penetración de la corona radiada. Todos hacen contacto y todos liberan enzimas contenidas en la vesícula cromosomática, la cual es la cabeza del espermatozoide, y al llegar la liberación, al haber contacto, estas hacen una liberación de enzimas hialuronidasas, perdón, debilitando la primera capa. Pero no solo un espermatozoide hace contacto, hacen muchos, aproximadamente 100, porque son los que llegan, hacen contacto de esta capa, debilitándola y haciendo que sea más fácil pasar a la segunda zona, que es la zona pelúcida. Y el primero que toca esta capa se hace el reconocimiento, ¿no? La segunda fase, que es la penetración a la zona pelúcida, ¿no? En esta también se libera hialuronidasa, y esta hace que el espermatozoide penetre con facilidad. En el camino no deja de liberar enzimas. El esperma tiene contacto con la segunda capa. Como ya se dijo, esta tiene la reacción, y al haber la reacción, se liberan las enzimas y esta se pega a un receptor. Al haber la liberación de las enzimas, ya que tiene proteínas, esta hace un licuado, por así decirlo, haciendo como un hueco para que pase el espermatozoide y solo uno. Hay excepciones en las cuales pueden pasar dos. Estos son los niños gemelos. Al entrar a la capa, apenas ingresa, la capa se vuelve impermeable a los demás receptores. Esta capa, la capa pelúcida, disculpen, tiene varios receptores, en los cuales atraen a los espermatozoides. Y cuando uno hace contacto con los receptores específicos, acá se produce el dicho reconocimiento, ¿no? El cual ayuda a ingresar a la parte interna. Es como que si lo succiona, lo jala, lo atrae, ¿no? Estos receptores tienen movimiento y cuando uno ingresa, estos se, ya no pueden ingresar porque se hace la internalización, produciendo o pasando a la siguiente fase, que es la fusión de las membranas. Le doy pase a mi compañera. Buenas profesora, soy Rosalía Minaraya y voy a continuar con la fase 3. En la fase 3 va a ser la fusión de membranas, que va a ocurrir cuando el espermatozoide va a entrar en contacto con la membrana plasmática del óvulo, donde se van a desencadenar tres procesos distintos del gameto femenino, los cuales son la formación del cono de fecundación, la despolarización instantánea de su membrana y la liberación de gránulos corticales al espacio perivitilino.
Dentro de ello, la formación del cono de fecundación va a permitir la fusión de la membrana del óvulo con la del espermatozoide, para que la cabeza del espermatozoide pueda entrar. Y a su vez, gracias a la despolarización de la membrana del óvulo y a la liberación de los gránulos corticales, se va a evitar la entrada de otro espermatozoide. Continuando, vamos a tener también la fase 4, en la cual va a ocurrir la fusión de núcleos y formación del cigoto, que se va a dar cuando la entrada del espermatozoide, es decir, el óvulo se va a activar para terminar la meiosis, que es un proceso que va a permitir la reducción del número de cromosomas, y así se va a liberar el segundo corpúsculo polar y los cromosomas se van a colocar formando una estructura denominada pronúcleo femenino. Dentro de ello hay que saber que los pronúcleos son los núcleos de los gametos, los cuales tienen la particularidad de disponer de la mitad de los cromosomas con respecto al resto de las células del cuerpo, los que van a ser 23 cromosomas. Por su parte, el espermatozoide va a avanzar hasta que su cabeza, que va a contener el núcleo del espermatozoide, va a quedar junto al pronúcleo femenino, y la cola se va a desprender para terminar degenerando y el núcleo se va a hinchar para formar el pronúcleo masculino. Una vez que ambos pronúcleos se encuentran uno junto al otro, va a ocurrir la fusión de ambos. Esto va a suponer que las membranas de ambos pronúcleos desaparezcan para que sus cromosomas puedan juntarse y que la célula restablezca su dotación cromosómica, es decir, 46 cromosomas en total. Y todo este proceso de la fecundación se va a culminar con la formación del cigoto humano, que va a ser la primera célula del organismo que hace fruto de la unión del óvulo y el espermatozoide. Como podemos ver en la imagen de la fusión del espermatozoide y el óvulo. Además de todo esto, la fecundación va a quedar establecido si el futuro bebé será niño o niña en función de sus cromosomas sexuales. Es decir, que el cigoto masculino se va a dar si sus cromosomas sexuales son XY y el futuro bebé va a ser un niño. Y el cigoto femenino va a ser si sus cromosomas sexuales son XX y el futuro bebé va a ser una niña. Ahora le doy paso a mi compañero. ¿Qué tal? A continuación voy a hablarles sobre el síndrome de ovario poliquístico. Como pueden observar, este ocurre cuando los ovarios o glándulas suprarrenales femeninas producen más hormonas masculinas de lo normal. Esto causa un crecimiento de quistes, que son cavidades llenas de líquidos, en los ovarios. Las mujeres con este síndrome poliquístico también están en mayor riesgo de desarrollar diabetes, síndromes metabólicos, enfermedades del corazón y depresión arterial alta. A continuación vamos a ver los síntomas. El síndrome de ovario poliquístico es más común en las mujeres que tienen obesidad o que tienen una madre o hermana con síndrome de ovario poliquístico. Además, tenemos ciertas características que nos sirven para poder diagnosticar mejor un caso de síndrome de ovario poliquístico, que son las siguientes. Irregularidad menstrual, ya bien sea amenorrea, oligomenorrea, periodos muy abundantes o sangrados sin ovulación, que también son llamados periodos anovulatorios, la infertilidad, el exceso de crecimiento de vello en el rostro, en el pecho, el abdomen, los muslos, el acné grave o aparición tardía y persistente, obesidad, aumento de peso, dificultad para adelgazar en la zona de la cintura, dolor pelviano, piel oleosa, parches de piel oscura, engrosada y aterciopelada. Es una enfermedad llamada acantosis nigricans. Dado que muchas mujeres no consideran algunos de estos síntomas como anormales, o en caso de la piel oleosa o el vello excesivo, podrían no mencionarlos en sus chequeos en los médicos, ¿no? Y como resultado, muchas mujeres no se les diagnostica con este síndrome hasta que recién comienzan a presentar dificultades cuando están embarazadas o cuando tienen periodos anormales de menstruación. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver sobre el diagnóstico y tratamiento. En el diagnóstico, primero hay que obtener los antecedentes familiares completos, realizar un examen físico completo, obtener muestras de sangre y realizar un examen pelviano o de ultrasonido para revisar los ovarios. Es importante siempre poder analizar este tipo de elementos y también mencionar la producción excesiva de hormonas por parte de las glándulas suprarrenales, que es más conocida como una hiperplasia suprarrenal. También están los problemas con la función de las glándulas tiroides y el exceso de la prolactina.
por parte de la hipófisis. Esta la conocemos como la hiperprolactinemia. Con el tratamiento, existen dos tipos de tratamientos, son para aliviar los síntomas de dolor y para la infertilidad. En el caso del dolor, la primera medida que recomiendan los profesionales de la salud para las mujeres con síndrome de ovario poliquístico es que realicen cambios específicos en su estilo de vida. También consumir anticonceptivos orales, antiandrógenos, en casos estéticos, ¿no? La remoción del vello no deseado y tratamiento con el acné. Para el tratamiento, para la fertilidad, hay que también iniciar un cambio de estilo de vida. Eh, el aumento o disminución de peso también puede desencadenar cambios en el cuerpo que faciliten la concepción en las mujeres. También tenemos cuando la infertilidad se relaciona con el síndrome de ovario poliquístico, un profesional de salud puede recomendarte o recetarte los siguientes medicamentos que podrían ayudarte a, a quedar embarazada, ¿no? Tenemos el clomifeno o citrato de clomifeno, la metmorfina, el letrozol, las gonadotropinas y la incisión ovárica. Siguiente. Conclusiones. Nuestro grupo quedó a concluir que la fecundación obviamente es un proceso complejo y que se produce por la unión del ovocito con el espermatozoide. Dentro de las enfermedades asociadas tenemos al ovario poliquístico, en el cual se ocasionará pequeños quistes en el ovario. Y con respecto al síndrome de ovario poliquístico, es importante poder identificar los síntomas de esta enfermedad para prevenir riesgos graves en un futuro, como podría ser un aborto espontáneo o problemas con la fertilidad, como acabamos de ver. También tenemos nuestras referencias bibliográficos y eso sería todo. Muchas gracias.